Bueno, pongámosle onda, a ver. Buen día, soy Nicolás Genaro y esto es Derecho en Práctica. Hoy vamos a ver cómo es ser abogado en esta amorosa, revoltosa Argentina. Así que nada, corra video. Bueno, primero tenemos que saber qué es el abogado, porque si no, no vamos a saber dónde estamos parados, de qué estamos hablando. El abogado en Argentina es una persona física, humana, no puede ser una empresa todavía, vamos tranquilo acá todavía, que, valga la obviedad, tiene título en abogacía y matrícula. Pero este título lo que significa es que es profesional y que tiene conocimientos amplios en legislación tanto nacional de la República Argentina como internacional, además de otras materias como ser economía, sociología, historia, política, si es que te metes en ciertos organismos y bueno, aprendés que eso es más práctica que otra cosa, y está la carrera de relaciones políticas o algo así, y cómo manejar la ley a tu gusto, no, eso no se hace, eso está mal. Con la finalidad laboral tradicionalmente y principalmente de representar, asesorar y o resolver problemas legales de derechos y obligaciones de las personas. ¿Está? Sucintamente es eso. ¿Qué se necesita para ser abogado? ¿Cuáles son los requisitos prácticos? Básicamente son tres. Por lo menos acá en Córdoba, que es donde yo resido y es donde yo tengo la práctica y los estudios que estoy cursando. Estos son matrícula, tener título y estar inscrito en la Caja de Previsión y Seguridad Social de la provincia de Córdoba, que básicamente es el instituto que regula lo que es más la jubilación de los abogados. El título, primero y principal, para obtenerlo hay que cursar las carreras de abogacía, en donde estas carreras lo que va a hacer es darte el título de abogado. Para que se entienda y hacer una analogía con lo que es medicina, el abogado, al igual que el médico, cuando se termina la carrera, sea 5 o 6 años, los planes de estudio, depende de las carreras, las universidades, las facultades, que se puede extender o hacerlo más rápido, depende del plan, depende de la carrera, depende de la facultad. Los abogados salen como abogados genéricos, es decir, tienen conocimiento general e integral de toda la legislación. Luego hay que especializarse, si se quiere, no es necesario, en alguna rama del derecho. Para esto existen los doctorados, los posgrados, las maestrías y demás cursos que se pueden ir haciendo durante la carrera o después de la carrera de grado. Acá en Argentina el título en esta carrera específica es de grado, a diferencia de otras carreras y otros títulos como ser terciarios o tecnicaturas que no llegan a ser consideradas académicamente de grado. Esto es simplemente una diferencia académica. Luego tenemos lo que es la matrícula, que esto es un carnet, básicamente una inscripción administrativa en el Colegio de Abogados, que es el instituto que regula la actividad de los abogados por provincia en nuestro caso, que dentro de cada provincia puede haber distintas sucursales con distintas regulaciones pequeñas, que van a regular, como decía, el trabajo y el ejercicio profesional de cada abogado. Para poder adquirir la matrícula dentro de estos institutos es un trámite generalmente administrativo, donde bueno, ya vamos a ver el trámite específico en sucesivos videos, pero esto es lo que te habilita a poder ejercer y asesorar como abogado, si el abogado quiere ejercer la profesión de forma liberal. Pero hay otros cargos que no se necesitan tener matrícula para poder ejercerlo, a lo mejor con simplemente el título ya es suficiente. Hay que hacer un pequeño y gran inciso que para obtener esta matrícula en Argentina no es necesario ningún examen, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, donde se tiene que rendir el Bar State, o en Italia, donde se tiene que rendir un cierto examen para poder acceder a esta matrícula. Acá simplemente es un trámite administrativo donde después del título simplemente se concurre al colegio, se registra uno y listo. Se puede empezar a ejercer directamente. Tengo que volver a decir algo respecto de lo que es el título. Hay otras facultades donde se tiene que hacer una tesis y aprobarla para obtener el título. No simplemente hace falta, como digo, cursarla y nada más. Y luego, como consejo y enseñanza práctica, en Argentina se necesita estar inscrito en lo que es, además de la cuestión impositiva, en la Caja de Previsión y Seguridad Social, como decía, para poder así empezar a realizar aportes y estar registrado aquí para una posible jubilación futura, si uno la opta obviamente, que en otros videos ya veremos cómo se hace esto específicamente. Bueno, en tercer lugar, para saber más o menos cómo es el trabajo, la vida del abogado, vamos a ver dónde trabaja, cuál es el ámbito de trabajo donde generalmente y tradicionalmente se desempeña. Hay que ser sincero y hay que decir el refrán: todos tenemos un amigo abogado, o levantamos una baldosa y hay un abogado.
Y como decían nuestros antepasados, serás lo que tendrás que ser o si no serás abogado. Así que con estos 3 refranes ya más o menos podemos saber que el abogado se puede desempeñar en muchísimos ámbitos porque es una carrera que te permite entender muchísimo cómo funciona la sociedad y ver y relacionarte con mucho. Eso no quiere decir que si no somos abogados no vamos a poder desempeñar muchísimos cargos, pero hay muchísimos cargos que requieren el título de abogado, entre otros. Además, este título de abogado te permite saber y entender muchísimas cosas. Fuera de eso, que eso puede ser un prejuicio de quien les habla por estar estudiando esto, tradicionalmente el abogado se desempeñó en el ámbito privado y público. Vamos al público, que es más corto y es más fácil y más entendible. Tenemos 2 ámbitos dentro del público. Prácticamente, y lo que la gente generalmente conoce es el político o los cargos públicos que necesitan el título de abogado. Punto. No nos estamos refiriendo al abogado que trabaja y hace juicios en contra del Estado o hace trámites para con el Estado. No, eso es el ámbito privado del trabajo. Acá vamos a hablar de los empleados públicos. Puede ser que sea un político que esté en el Senado, que trabaje para el Estado. Le digo político como para identificarlo un poco mejor. Que trabaje en el Senado, que sea un legislador, que sea presidente, que hay ciertos cargos, que ya los vamos a explicar si ustedes lo necesitan, lo quieren saber, requieren ciertos requisitos, como dentro de esto, para ser senador se necesita ser abogado o contador, entre otros tipos. En cambio, para otros puestos dentro del Estado, es decir, funcionarios públicos, como por ejemplo ser juez o estar dentro del escalafón de lo que es el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura o algún otro que se les pueda llegar a ocurrir, ahí sí se necesita ser abogado para poder, pero no se necesita tener la matrícula como explicaba antes. ¿Estamos? Si no se entendió, déjenme en los comentarios si lo puedo explicar un poco mejor y poniendo los artículos de las leyes correspondientes donde explican estas cosas. En cambio, en el ámbito privado, el abogado se desempeñó tradicionalmente en 3 puestos: como investigador, como profesor o como el clásico abogado liberal, representante, asesor legal de personas físicas o jurídicas, que es decir, el abogado que nosotros buscamos para que nos enseñe, nos arregle los problemas, nos asesore de nuestros derechos y obligaciones. En cambio, el profesor, como bien lo digo, es aquel abogado que da clases, enseña sobre conocimientos específicos que él pueda llegar a tener en alguna materia. Por ejemplo, derecho político. Y en el otro extremo tenemos el investigador, que es el abogado que en este lugar, en este momento, no estaría ejerciendo, sino que estaría investigando las leyes y creando doctrinas, es decir, explicando estas leyes, estas normas, para luego este abogado, que en primer momento dije que es el abogado liberal que ejerce y asesora a las personas, pueda aplicar y tener interpretaciones para poder ganar algún caso que él tenga y poder entender mejor lo que significan las leyes, obviamente. Y bueno, vamos al último punto, que es el título del video: ¿cómo es ser abogado? Para mí es lo mejor que hay. Por algo estoy acá, por algo estoy estudiando esto y me gusta esto. No entiendo la gente que no le gusta, seríamos como dioses. No, mentira. Esta es la falsa creencia que todos siempre tenemos, que el abogado es nuestro psicólogo, nuestro amigo, nuestro padre y quien nos va a resolver todos los problemas. Cuando una persona tiene problemas legales, que no sabe cómo resolver algo, siempre le va a preguntar a un amigo que tiene leyes para saber cómo salvarse él, cómo hacer las cosas bien. Luego de esto, el abogado en Argentina se transforma en un confidente, en un psicólogo y en alguien que puede llegar a saber más de tu vida que vos mismo. Porque la gente termina confiándole todo y el abogado además pregunta y tiene que saber para poder manejarse y que no haya ningún problema. Así, como cliente hay que tener cuidado, hay que ir tranquilos, hay que saber ubicarse, y como profesionales, por la experiencia que tengo, hay que ser cautelosos y hay que saber marcar límites. Fuera de esto, que es un mini consejo desde mi punto de vista, cómo ser abogado yo lo dividí en 4 ítems. Una clasificación que yo hago más esquemática y práctica para que se pueda entender. Los 4 ítems son: el primero, cómo se organiza su trabajo; el segundo, cómo cobra su trabajo; el tercero, cuáles son los pasos del trabajo que tiene que realizar; y el cuarto y último, por más mal que nos pese, la estética, que tiene su peso y tiene su importancia y ya lo vamos a explicar. El primer punto, que es cómo se organiza, en primer lugar hay que ver cómo se asocia, cómo se organiza en el sentido si trabaja solo o en grupo.
Puede trabajar solo, que es generalmente el trabajo del abogado, porque tiene que estudiar, tiene que realizar el escrito, tiene que hacer una estrategia, lo que termina siendo casi siempre un trabajo solitario y bastante estresante, porque dependemos mucho de otras personas y tenemos que estar suponiendo y especulando. Del otro lado están los abogados que trabajan en grupo, sea porque el cliente pidió o contrató a varios abogados para que trabajen en pos de igualdad para el mismo juicio o el mismo caso, no digamos el juicio porque no todo tiene que ser un juicio. O tenemos también aquellos abogados que trabajan en un estudio jurídico asociados con otros y entre todos se ayudan. Hay que decir que el abogado que firma es el abogado representante, y para los papeles, si firma ese solo es porque trabaja solo. Por más que tenga un grupo de abogados que lo ayuden, le hablen, le asesoren, importa quién firma. Si firman 5, van a trabajar 5, es decir, en grupo. Si firma 1, trabaja solo y ese es el que importa. Luego, para estos fines más prácticos, para entenderlo, es cómo se distribuye el trabajo. Puede ser que trabaje solo, que es la mayoría de los casos, y puede ser que tenga asesores, secretarios o quien le ayude a redactar escritos, llevar los papeles, presentarlos, que generalmente esto, cuando a una persona le va bien en su trabajo, puede contratar un empleado, que no es el mayor caso hoy en la realidad. Lo que hay que ser sincero y hay que decir la realidad es que en Argentina, principalmente en Córdoba, no sé bien en otras provincias, pero es más o menos parecido, los abogados recién recibidos, jóvenes y los estudiantes, como hay tanta cantidad, tanta oferta, los abogados los contratan y pagándole un bajo sueldo con el justificativo de que ellos aprendan y así cuando salen a ejercer, cuando se reciban, sepan cómo se hacen las cosas. Para lo que voy a intentar ayudarles yo. También tenemos que explicar un tercer ítem dentro de cómo se organiza, que es según la materia. Hay que explicar que hay abogados que se especializan en derecho de familia, en derecho tributario, en derecho público, en derecho de empresas o societario. Esto no quiere decir que todos los abogados que no se especializan no puedan saber y pueden ejercer. Lo que sí hay que decir que en la práctica es difícil, es caro, porque lleva tiempo y estamos en una economía en crisis en Argentina. Y también hay que explicar que aquellos que están recién recibidos, como aquellos que tienen una vasta experiencia, con tal de poder trabajar y poder adquirir dinero, poder vivir, agarran cualquier tipo de caso sin importar la materia, si les gusta, saben o no. Total, siempre se puede preguntar a un colega y se puede investigar, estudiar, porque los tiempos y los plazos lo permiten. Y luego, por último, hay que hacer un pequeño inciso para ver lo que es la matrícula. Y recalco, en Argentina sí o sí se tiene que tener matrícula para poder ejercer y para poder decir que es un abogado habilitado. En cambio, hay otros países, como por ejemplo Estados Unidos, donde no todos los abogados están matriculados, porque este bar state, este examen para poder adquirir la matrícula, es muy difícil de pasar, aprobar. Entonces lo que terminan haciendo es ser abogados asesores, ayudantes, asistentes, y pueden hablar con el cliente, dicen que están capacitados para poder llevar a cabo un expediente, pero no ir a juicio o representar a una persona. Avanzando un poco y ya tratando de terminar para que no se haga tan largo, la forma de cobro. Ya vamos a hacer un video específico de esto, pero básicamente hay que explicar que lo que cobra un abogado es el carácter alimenticio, es decir, el sueldo que cualquier otra persona tiene. En Argentina, como en muchos países, el trabajo profesional es caro cuando se trabaja de forma independiente. Cuando se trabaja de forma dependiente no lo es tanto. Entonces, ¿por qué es caro contratar servicios legales? Porque hay que tener en cuenta no solo la cantidad de información, de conocimientos que tiene esa persona, sino los años en que estudió. Y en tercer lugar, el tiempo que acarrea llevar a cabo ese trabajo y poder resolverlo. También hay que saber y hay que ser consciente, como existe ese cuento donde una persona compra la mejor computadora del mundo, se le rompe, no hay ningún técnico en computación que le pueda arreglar, llama a quien crea la computadora y le cobra $1.000 millones para simplemente ajustar un tornillo y la computadora empieza a andar. Quien contrata a ese técnico que arregla le dice: dame una explicación, y la explicación fue que es $1 por ajustar el tornillo y los otros $9.000 millones es por saber qué tornillo apretar. En tercer ítem, la forma de trabajo. Vamos a explicar cuáles son los pasos que más o menos por la práctica yo puedo identificar. En un primer lugar, el abogado tiene que hacer sociales como para
venderse, que es aquel abogado que nosotros vemos que está tomando un café, hablando, yendo y viniendo, es para hacerse conocido, reconocido, porque si no, una persona que está siempre sentada, escondida en su oficina y no se da a conocer al mundo, ni siquiera a través de un marketing por una propaganda en la televisión, nadie lo va a conocer y nadie lo va a contar. En segundo lugar, hay que hablar de lo que es atención al cliente. Esto está bastante complicado hoy en día porque no es fácil tratar con la gente, porque hay que tener en cuenta los conocimientos y los valores que una persona adquirió. No lo enseñan nunca en la facultad. Para esto puede ser que haya cursos de atención al cliente, de venta. Entonces, el segundo punto es atender al cliente, mantener el cliente, que es lo más difícil, y poder venderse para poder adquirir el cliente. Es al igual que todo. Quien quiera vender una camiseta es lo mismo que quiera vender su servicio profesional. Simplemente se puede simplificar a eso. Por más que después haya muchos más condimentos y responsabilidades en el trabajo de un abogado. En tercer lugar, ya tenemos que ver, cuando se tiene cliente, la parte del estudio y redacción y llevar a cabo el trámite. En este momento se analiza el caso, se estudian las leyes que uno no recuerda siempre y se empiezan a redactar los papeles. Aquí hay que hacer un pequeño inciso, como dije antes, los abogados que tienen empleados pueden utilizar estos empleados para poder redactar los escritos, llevar a cabo el trámite bajo la supervisión de este profesional. Y en último punto, hay que hacer mención a lo que es hacer el trámite en sí, que es ir a las entidades públicas, ir a hablar con el otro profesional, llegar a un acuerdo, negociar y tratar de resolverlo. Este es un trabajo bastante tedioso porque lleva mucho tiempo, porque dependemos de otras personas, y estresante porque no siempre las cosas salen como uno quiere, porque hay plazos, porque están las competencias y las formas de hacer que tienen las otras personas y la institución. Así que por favor, paciencia, que esto es muy importante y a veces hasta muy frustrante, y puede llegar a ser que un pequeño error en un formulario, en un escrito, en un léxico, se caiga por el simple rigor formal. Y en último y cuarto lugar, para ir terminando, hay que hacer mención a lo que es estética. A ver, hay que ser sinceros, hay que ser realistas. Al igual que un libro, un tráiler de una película es lo que vende en primer momento. No quiere decir que si esté bueno el tráiler o la tapa del libro, eso va a estar bueno. Es decir, si una persona, un abogado, una abogada están bien vestidos, no quiere significar que sepan, tengan conocimientos, no sean estafadores y vayan a resolver el problema. Sino que una persona bien vestida, como primera impresión, da seguridad, confianza, orden. Luego, detrás de eso hay que analizar el conocimiento y la responsabilidad de esas personas. Y bueno, para terminar, para concluir, me gustaría invitarlos a leer, quien le interese ser abogado, Los Mandamientos del Abogado, que es un pequeño libro que los invito a comprarlos, a leerlos, buscarlo en internet, escrito por Eduardo Couture, creo que se dice así, que fue jurista, profesor, decano de la Universidad del Uruguay, para poder ustedes terminar de concluir este video y saber cómo es ser abogado acá en Argentina. Así que nada, si les gustó el video, cliquen me gusta, suscríbanse, sigan el canal y activen las notificaciones para los próximos videos, ir aprendiendo cómo es este mundo en Argentina. Y nada, chao chao, abrazo.